La razón de mi llamada, John, es que algo me llamó la atención, John. Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos 6 meses. Si tienes un minuto, me gustaría compartir esa idea. Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es El Alquimista y continuamos con Albion Online. ¿Cómo estamos, gente? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, motherfucker. El día de hoy les traigo un video que me vienen pidiendo muchísimo, recetas para ser millonarios en 15 minutos. Nah, ya saben que no creo en esas cosas, pero sí algunos consejos personales para que tu economía ande flama, campeón. Y diferentes cositas que fui aprendiendo con sufrimiento y malas inversiones que me hubiera gustado saber cuando empecé en este oscuro mundo capitalista que es Albion Online. Pero antes, ya tú sabes, el spam. No te olvides de dejar ese like, activar la campanita y suscribirte. Ya estamos a nada de los 1800, gente, y pronto se vienen sorteos muy potentes. Pero para eso, sí, a suscribirse. Ahora sí, arrancamos. Primero, importante, gente, aclaraciones pertinentes. Estos tips me funcionaron a mí y eso no significa que le funcionen a todos, porque hay muchísimos factores que pueden afectarnos, como actualizaciones del juego, nerfeos en diferentes cosas, el nuevo servidor, etc. Pero sobre todo si están empezando e incluso si llevan unos meses y les está costando pasar el millón de silver o pagarse el premium sin sufrir tanto, bueno, creo que estos consejos pueden serles muy útiles. Este video está hecho casi exclusivamente para que usted, individuo derrochador, alcance cifras interesantes. Cualquiera puede conseguir 1 millón de silver, cualquiera puede comprarse el premium con dinero real. Bueno, en LATAM no será cualquiera, pero no todos saben cómo darle un buen uso e incrementar ese silver. Vamos a los bifes, rapidito. Tip, consejo número 1, el baile en los mercados. Nada, mentira, no hagan eso, por favor. El primer punto es, digamos, general. Yo sé que pensarán que solo iba a hablar de cosas como farmeo y crafteo, pero no. Prejuicioso, arrepiéntete. Lo principal, sobre todo si estamos empezando en Albion, es enfocarnos en una o dos cosas y en lo posible que una tenga que ver con la otra. ¿Por qué? Oye, despacio, cerebrito. Ya te digo, tranquilo. Albion Online premia la especialización. En casi toda actividad del juego vamos a ver ganancias, pero las ganancias significativas reales aparecen en el momento en que alcancemos esa especialización, ya sea recolección, crafteo y todo lo que tenga que ver con el uso de sets PvP o PvP. Son muy pocas las cosas en las cuales uno se puede meter y estar automáticamente a la altura de un jugador experimentado. Si no me equivoco, esto pasa con las capas de facción o, por ejemplo, el crafteo de animales, que realmente debería tener una especialización porque a mí siempre me salen de calidad normal. Pero bueno, reitero, esto es mayormente para jugadores novatos, los que ya están en el endgame. De hecho, variar un poco de contenido es importante para no aburrirse. No obstante, existen actividades que podemos conectar, como por ejemplo recolectar faccionado y de paso juntar esos puntos de facción para más adelante poder comprar los corazones, hacer transportes o craftear diferentes cositas. Punto número 2, órdenes de compra y venta. Bueno, esto es algo que siempre remarco, pero a veces me preguntan si es importante. ¿En serio, mi amor? Y sí, mis chiquitines, esto es fundamental. ¿Entienden? Fundamental, perdón. Pero sí, nunca compren ni vendan de manera directa, nunca. Bueno, a no ser que abriendo esta pestañita los valores sean similares. Por ejemplo, si yo quiero poner una orden de venta en 1000 de silver, pero las órdenes de compra están en 950, bueno, dale, lo vendo directo, la espera no se justifica. Pero si tenemos una diferencia de más de 5K, al menos eran los valores estimados con los que me manejaba en mis comienzos, bueno, yo lo mandaría a orden de venta. Lo mismo aplica para ciertas actividades, por ejemplo, si ya sabemos que nos gusta la recolección y nos manejamos por zona peligrosa, hay una alta probabilidad de ser quileados. Bueno, al menos seamos prevenidos, anda dejando alguna orden de compra con los sets que te estás llevando, por si sucede una desgracia, porque bueno, ser prevenido en Albion es ahorro. Consejo número 3 y es sobre las islas. A ver. Hay un aspecto del juego que por alguna razón nos atrae exageradamente desde el primer momento y son las islas, y lo entiendo porque me pasó.
Sin dudas es agradable tener un espacio solo para nosotros, pero hay que tener cuidado. La mayor parte de la gente experimentada en Albion que conozco tiene más islas de las que puede administrar. Si es que lo hacen, muchos de ellos terminan por aburrirse y dejarlas tiradas. Por eso lo que yo recomiendo es no volvernos locos con ellas. La gente que tiene más de 10 usualmente es porque, bueno, tienen algún que otro negocio por ahí que, bueno, cosa de ellos, RTM. Pero si ese no es tu caso, no tiene mucho sentido acumularlas. A día de hoy, con las últimas actualizaciones, si bien siguen siendo buenas inversiones, se convirtieron en al menos un poco más peligrosas. Y no vayan a creer que esto es dinero pasivo. Lleva su tiempo viajar de isla en isla, poner los diarios, cosechar, sembrar, etc. Pero sobre todo requiere de una inversión. La información detallada sobre los precios está en este video, no quisiera extenderme tanto con este punto, pero a día de hoy, teniendo en cuenta lo que sale una isla de gremio, mucho. A esto le sumamos los trabajadores, las casas, subir todo de nivel, los trofeos, los muebles. Se te va a ir muchísimo silver y la recuperación de esa inversión puede tardar, sin exagerar, unos 6 meses o más. ¿Cuál es la alternativa? La isla personal y las parcelas. Las parcelas son muchísimo más baratas y si te aburrís de esta actividad, bueno, la inversión al menos no fue tan grande. Obviamente para esto tenemos que tener el premium y necesario ese foco para sacarle ganancia. Otra cosa que tenés que saber antes de meterte con las islas es que con las modificaciones en los bonos de cultivo todo se puso un poco más difícil. Y sí, para buscar esa ganancia vas a tener que transportar bastante. Recapitulando, al menos mi opinión es que si ya tenías islas gremiales con trabajadores, buenísimo, seguile metiendo porque sí dan ganancia, pero si te vas a poner con las islas ahora, bueno, yo iría con las personales. Próximo tip, organízate. Esto a lo mejor para alguien que acaba de empezar y tiene apenas su primer cofre de ciudad puede parecer exagerado, pero créanme que es primordial y de hecho me cuesta bastante, no sé cómo sucedió, pero de manera incontrolable terminé teniendo ítems, muchos, en todos y cada uno de los cofres de las diferentes ciudades. Bueno, en Brazilian no tanto, casi todo lo tengo en la isla, pero por ejemplo acá en Fort Sterling, donde está mi base principal, la cosa está un poco caótica. Como pueden ver, intento en lo posible ponerle nombre a las pestañas porque si no realmente me volvería loco. Además tengo un par de cofres en los mapas de Cairn Glace, por ahí, y uno de estepa cercano a Bridwatch, pero usualmente lo que hago es tener las pestañas con cosas específicas y una en particular denominada tránsito, cosas que van de un lado al otro. Por ejemplo, en este tengo fibra que va para Lyndhurst o mineral que va para Deptford. El problema con ser desorganizado, además del TOC, es que terminás perdiendo el control de las cosas que tenés y eso se resume en pérdidas de silver. Número 5. Contenido PvP sin economía que te respalde. Y yo sé, gente, acá me va a caer el hate de los que siempre recomiendan ir rápido a zona negra, perder el miedo, etc. ¿Cuál es el problema? Morir sale caro y es así de simple. De nuevo, si sos un jugador experimentado, morir una vez al día no va a afectar tu economía, pero si apenas superaste el 1.000.000, por ejemplo, cada muerte es una pérdida significativa. En este punto podemos sumar algunas cositas que ya les comenté en otros videos, pero es importante recalcarlas si están de alguna forma relacionadas. Yo recomiendo no hacer PvP sin una economía que te respalde al principio, no por siempre. Tranquilos, gankers, tranquilos. Sé que suena un poco violento, pero a pesar de lo que muchos recomiendan, lo que suele pasar y lo que leo en comentarios y en Discord todos los días es que jugadores novatos sin economía comienzan, consiguen pagarse un set de alguna forma y dicen, bueno, ahora sí van a ver estos gankers y claro, termina sin set, sin el silver que tenía y sin ganas de vivir. Además acá nos afecta muchísimo lo mencionado en el punto anterior, la especialización. Vas a ir muy contento con tu set 8 plano, te va a agarrar un loquito con 5.2 con specs maxeadas y te va a mandar a dormir sin sueño. Lo único que logran apurando a la gente así es que desinstalen el juego. Albion no es como cualquier otro título, no hay un boss final, no hay un único objetivo y lamentablemente si te gusta el contenido veloz, bueno, quizás debas replantearte un par de cosas. Pero bueno, gente, como siempre me quedaron unas cositas afuera, como por ejemplo los que venden los recursos sin refinar o bueno, esto de las equivalencias, muy importante, pero ya me estaba quedando muy largo el video, así que ya saben, si quieren una continuación me lo dejan en comentarios y se los armo. De todas formas, para la próxima semana ya me pidieron algo específico, suspenso. Bueno, creo que llegó el momento de que el alquimista se ponga las pilas con la alquimia porque si no, esto es una farsa.
Antes de terminar me gustaría recordarles que pronto vamos a volver con los sorteos, estoy planificando cómo hacerlo, pero no va a ser uno solo, sigo rellenando ese cofre para que esté muy potente, quizás hagamos un sorteo y alguna actividad, pero para eso obviamente no pueden olvidarse de dejar su maravilloso like, comentario, activar la campanita y suscribirse. Les mando un fuerte abrazo, yo fui el Alquimista y nos vemos en un próximo video de Albion Online. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Sí, a mí me encanta. Me da unas ganas de tomarme un vinito. Bueno, lo tomamos. Hasta mañana. Que disfruten.